Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con el quinto módulo del curso de Mecánica de Fluidos 1, donde ahora vamos a evaluar el movimiento y deformación de los fluidos y prácticamente todo lo que tiene que ver con estas dos cosas están relacionadas con el vector velocidad. ¿Qué tipo de movimiento puede observar un fluido? Puede observar movimientos de traslación y movimientos de rotación. ¿Y qué define la traslación del fluido? La traslación del fluido está definida por el vector velocidad. Dependiendo del vector velocidad podremos distinguir o definir en qué dirección y con qué características el flujo se traslada. La rotación lo tendremos que definir, ya más o menos lo habíamos anticipado cuando dábamos ejemplos de variables vectoriales de campo, hablábamos del vector velocidad angular, así que tendremos que definir un vector de velocidad angular y una velocidad angular o componentes de velocidad angular. Con respecto a las deformaciones que puede sufrir un elemento de fluidos, el fluido puede deformarse linealmente. Como se muestra aquí, tenemos inicialmente este elemento de fluidos que luego es estirado de esta manera. Pero el fluido también puede ser deformado por esfuerzos cortantes, así que en ese caso el elemento de fluidos inicialmente que tiene esta forma es deformado a esta otra forma por esfuerzos cortantes. Así que decíamos que la traslación estaba asociada con el vector velocidad, la rotación con la velocidad angular. Vamos a definir la razón de deformación lineal que, como indicábamos al inicio, está asociada con el vector velocidad, y lo mismo va a ocurrir con la razón de deformación por esfuerzo cortante. Y por razón entendemos una derivada. Así que vamos a suponer que tenemos este elemento de fluidos definido por este cuadro. Y vamos a definir esta pared y vamos a definir esta pared. Entonces esta pared va a rotar un ángulo y esta otra pared a lo largo del eje X va a rotar otro ángulo. Eso está descrito en este nuevo elemento. El ángulo de alfa X es este que está aquí y este es el ángulo de alfa Y. Entonces de alfa Y con respecto al tiempo define la velocidad angular de una pared, vamos a decir la velocidad angular de la pared Y, y esto es omega. Y de alfa X con respecto al tiempo define la velocidad angular de la pared X. Entonces la velocidad angular va a estar definida como el promedio de esas dos deformaciones o de esas dos velocidades de rotación de cada una de las paredes. Entonces omega, y acá decimos que es en Z porque esa rotación ocurre con respecto a un eje que es perpendicular a la pantalla, y si este es el eje X y este es el eje Y, el eje perpendicular a la pantalla debe ser el eje Z. Así que la rotación, la velocidad de rotación con respecto al eje Z es el promedio de la velocidad de rotación de cada una de estas dos paredes. Entonces de alfa A, y este es alfa A y este es alfa B. Entonces vamos a comparar, vamos a tomar la pared que está asociada con alfa A, así que esta es una posición x1 y esta es una posición x2 en el tiempo t igual a 0, o t0 si queremos ser consistentes con esto. Esta pared, y vamos a decir que esta distancia de aquí a aquí es de x. En ese instante, este punto va a estar asociada con una velocidad v y esta va a estar asociada con una velocidad v en x, y esto es en x más de x. Entonces, primero vamos a
identificar el caso donde Vx es igual a V en X más de X. Si esto fuera cierto, ¿qué pasaría con esta pared después de un instante de t? Así que en t igual a t sub 0 más dt. Si esto fuese cierto, ¿qué ocurriría? Esta es la posición que ocupaba la pared en t0. Y en el siguiente instante, como esto se desplaza una distancia, ¿qué distancia se va a desplazar esto? Esto se va a desplazar una distancia que va a ser igual a Vx por dt. Y este punto se va a desplazar una distancia que va a ser igual a V en X más dx multiplicado por dt. Y como estas dos velocidades son iguales, el desplazamiento de las dos va a ser el mismo. Pero ahora vamos a suponer que estas dos cosas no son iguales. Vamos a suponer, en vez de que son iguales, vamos a suponer que ocurre esto. Así que esta es la forma que tiene la pared originalmente. Ahora, si esto es cierto, este punto se va a desplazar en esta dirección una distancia mayor que la que se desplazó este otro punto. Así que la distancia de aquí a acá, ahora esto es V de X más de X multiplicado por dt. Y eso representa esta distancia. Pero ¿qué forma tiene ahora la pared si unimos los dos puntos? Ahora la pared tiene esta forma. Comparado con la forma original, esto va a formar acá un ángulo que es el que llamamos alfa A. Así que alfa A es igual, o la tangente, en verdad es la tangente de alfa A va a ser igual a la diferencia de los dos desplazamientos dividido entre dx. Así que esto va a ser igual a v de x más de x multiplicado por dt menos v de x por dt. Acá ya lo hemos factorizado. Si suponemos que ese alfa es pequeño, bajo la suposición de ángulo pequeño, la tangente de alfa es aproximadamente igual a alfa. Y si es un ángulo pequeño, eso puede definir de alfa. Así que de alfa A va a estar definido por esta comparación de desplazamientos en la dirección y. Si lo queremos con respecto al tiempo, o si queremos la razón de cambio con respecto al tiempo, esto se cancela. Y eso nos daría omega x como lo habíamos definido inicialmente. Pero necesitamos definir también ya hemos evaluado omega x, que era igual a de alfa x con respecto al tiempo. Entonces necesitamos el promedio de esta velocidad de rotación con esta otra velocidad de rotación. Así que necesitamos ahora definir un desplazamiento de esta pared. Y esta es la posición y. Y esta es la posición y más de y. Esto está sometido a una velocidad u en y esto está sometido a una velocidad en u en y más de y. Y esto es lo que ocurre en T0. Entonces, nuevamente, ¿qué ocurre si ahora acá esto es T0 más dt? Si estas dos velocidades fueran iguales, esto simplemente se desplazaría de esta manera. Pero ahora vamos a suponer que u de y es más grande que u de y más de y. Si esto es cierto, ¿qué va a ocurrir? Este desplazamiento es igual a u de y multiplicado por dt.
y cómo se compararía el desplazamiento de este punto con respecto a esto. Si esto es cierto, ahora U es más pequeña acá, por lo tanto este punto se va a desplazar hasta aquí. Esta va a ser la distancia U de Y más de Y multiplicado por dt. ¿Y qué forma va a tener ahora la pared? Ahora la pared va a tener esta forma. Y este va a ser el ángulo alfa y que hemos definido del lado de acá, que es un ángulo pequeño y por eso lo llamamos de alfa y. ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos desplazamientos? Esto va a ser igual a U de Y por dt menos U en Y más de Y por dt. Y eso definiría el acá de alfa a con respecto al tiempo es igual a v en x más de x menos v en x dividido entre dx. Y de alfa b o de alfa y con respecto al tiempo, vamos a usar esto, va a ser igual a u de x menos v en x más de x dividido entre de y. Lo demás vamos a borrarlo por ahora. Y si liberamos espacio, posiblemente podamos escribir acá lo que queremos mantener. Así que de alfa a de t es igual a v en x más de x menos v en x dividido entre dx. Y de alfa b de t es igual a u en x menos u en x más de x, o en v y, perdón, u en y más de y dividido entre dy. La pregunta es ahora cómo podemos expresar v de x más de x en función de v de x, y esto es expandiendo en serie de Taylor más la derivada parcial de v con respecto a x, y vamos a eliminarle el subíndice x. Vamos a decir simplemente que v representa la componente y del vector velocidad en la posición x. Esto es de x. Estamos expandiendo a lo largo del eje x. Así que esto es lo de x es una distancia pequeña y hemos sido consistentes en despreciar los términos de orden mayor a 1 en las series de Taylor bajo la suposición de deltas pequeñas. Así que de aquí en adelante esto es 0 y podemos decir que v de x más de x es simplemente igual a v más la derivada parcial de v con respecto a x multiplicado por dx. Así que si sustituimos esto en d alfa a con respecto al tiempo que teníamos acá, esto era igual a v de x más de x, que es v más la derivada parcial de v con respecto a x por dx, menos v de x, que ahora solo le llamamos v, esto dividido entre dx. Esto se cancela con esto y esto se cancela con esto, de tal manera que de alfa a se reduce simplemente a dvx, de v de x. Ya no usamos el subíndice x acá. Y eso nos proporciona entonces el diferencial de alfa a, que debemos junto con de alfa b obtener el promedio para encontrar la velocidad angular.
Y lo que hemos hecho acá manualmente es lo que debe aparecer aquí en la diapositiva. De alfa A es igual a dv de x, y algo similar podemos hacer para encontrar de alfa B o de alfa Y. Decíamos que era U en Y más U o menos U en Y más de Y, y esto también lo podemos expandir en serie de Taylor. Aquí está la manera en que lo habíamos hecho. U de Y más de Y es aproximadamente igual a U más la derivada de U con respecto a Y. De tal manera que la de alfa B de T se reduce a menos de U de Y. Y para determinar la componente Z del vector de velocidad angular tenemos que obtener el promedio desde alfa y de alfa B. Y esto definiría entonces la componente Z del vector de velocidad angular. Y acá nos preguntan qué ocurriría si de alfa X y de alfa Y fueran iguales. ¿Qué forma tendría la figura en el instante t más de t si los dos ángulos fueran iguales? O si las dos rotaciones fueran iguales. Así que vamos a dejar esa pregunta abierta para que sea discutida en el foro. En forma similar podemos determinar los otros dos componentes del vector velocidad angular. Así que el vector velocidad angular está definido de esta manera en función de las derivadas de las componentes del vector velocidad. Si tuviéramos un campo de velocidad bidimensional donde v es igual a u en i más v en j, cualquier término que involucre w debe ser 0. Y si u y v solo dependen de x y y, entonces estos términos también serían ceros y solo habría rotación con respecto a z, de existir rotación. Vamos a ver ahora, o a iniciar la razón de deformación, o el estudio de las razones de deformación, y vamos a ver la razón de deformación lineal. Y nuevamente vamos a comparar un escenario en un instante t0 con el escenario en un instante dt más adelante. Así que acá tenemos un elemento de fluidos con una coordenada x. Aquí la coordenada es xy y acá la coordenada es x, y más de y. En este punto la componente y del vector velocidad es v, y en este punto la componente y del vector velocidad expandiendo en serie de Taylor va a ser igual a v más la derivada parcial de v con respecto a y por dy. Eso es la velocidad en ese punto. Si eso es lo que observa este elemento de fluidos en este instante. En un instante más adelante, ¿qué tanto se desplaza este punto? Acá está definido como delta y1. Delta y1 va a ser igual a v por dt. Y delta y2 va a ser igual a delta y2 es el desplazamiento de este punto, y esto está asociado con v más la derivada parcial de v con respecto a y por dy multiplicado por dt. Entonces, ¿qué tanto se estira el elemento de fluidos? Depende de la diferencia entre estas dos cantidades. Así que el estiramiento es igual a delta y2 menos delta y1. Si queremos la razón de estiramiento o la razón relativa, esto debería ser medido. En este caso, la razón relativa del estiramiento sería delta y2 menos delta y1 dividido entre la distancia original, que era de y.
Ahora, si queremos la razón con respecto al tiempo, tenemos que dividir eso entre dt. Así que para el caso que hemos ilustrado en la figura, la razón de deformación en y, que vamos a llamar epsilon y va a ser igual a la derivada con respecto al tiempo de delta y2, que era igual a v más dv de y por dy multiplicado por dt menos v por dt, que era delta y1, todo esto dividido entre dy, y todo esto dividido entre dt nos daría la razón de cambio con respecto al tiempo. Y vamos a ocupar más espacio acá. De y es igual a la razón de estiramiento. Delta y2 menos delta y1 dividido entre la distancia de y todo esto dividido entre dt nos daría la razón de deformación en la dirección y. Entonces estos dt se cancelan aquí, estos v se cancelan y este de y se cancelan. De lo anterior podemos concluir entonces que la razón de deformación en y se reduce a que tanto se deforma en y, el elemento de fluido dependerá de cómo varíe la velocidad, la componente y del vector velocidad a lo largo de su propio eje. Eso sugiere que epsilon xx es igual a du de x y epsilon zz es igual a dw por dz. Y acá tenemos ya el resumen de la razón de deformación lineal en cada una de las direcciones x, y y z. Y con eso vamos a concluir esta clase. Y en la siguiente clase vamos a definir la razón de deformación por esfuerzos cortantes y el teorema de transporte de Reynolds. Hasta la próxima, jóvenes.